Sin embargo, muchos de nosotros nos encontramos atados por la razón, por lo que nuestros sentidos declaran como verdadero. Y la razón nos dice, eso que deseo no puede ser. Porque mira la evidencia frente a mí. Pero yo te digo, la evidencia de tus sentidos no es más que el fruto de lo que has estado creyendo. Es la cosecha de estados mentales anteriores. Y si deseas cambiar la cosecha, primero debes cambiar la semilla. Cuando la razón niega aquello que deseas que sea verdad, estás al umbral de tu mayor oportunidad. La oportunidad de ejercer el poder divino que habita dentro de ti. Porque dentro de ti está el poder de creer contra toda razón, de atreverte a trascender las limitaciones de tus sentidos y de asumir el sentimiento de tu deseo cumplido. ¿Sabías que posees el poder de creer en aquello que la razón niega? Permíteme hablarte de un principio que he comprobado incontables veces. Ese principio es este. Si asumes el sentimiento de tu deseo cumplido y persistes en esa asunción como si ya fuera un hecho, aquello que asumes debe manifestarse en tu mundo. La Biblia nos dice, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Pero, ¿cómo creemos cuando toda evidencia contradice nuestro deseo? ¿Cómo creemos cuando la razón se burla de nuestra ambición? Eso es lo que quiero compartir contigo esta noche. Primero debes reconocer que tu conciencia es la única realidad. Aquello de lo que eres consciente de ser, eso eres. Tu yo soy, tu conciencia, es Dios en acción. Cuando dices yo soy, estás proclamando el nombre de Dios, porque Dios declaró a Moisés, yo soy el que soy. Y esta conciencia del yo soy es el poder creador del universo. Por lo tanto, cuando dices soy pobre, soy indeseado, estoy enfermo, estás creando esas condiciones. Y cuando declaras soy próspero, soy amado, soy saludable, comienzas el proceso de convertirte en aquello que declaras ser. Pero el secreto no está solo en la afirmación, sino en el sentimiento. Debes sentir la realidad del estado que reclamas como tuyo, porque el sentimiento es el secreto. El sentimiento es el lenguaje que habla con la mente subconsciente. Tu subconsciente no cuestiona ni discute, simplemente acepta como verdadero aquello que la mente consciente siente como verdadero. Y a partir de esos sentimientos moldea el mundo exterior de tu experiencia. Entonces, ¿cómo sentir la realidad de aquello que la razón niega? Entras en un estado similar al sueño, un estado donde la razón queda suspendida. En ese estado adormecido y relajado, las objeciones de la mente consciente se aquietan y puedes imprimir en el subconsciente el sentimiento de tu deseo cumplido. Comienza preguntándote, ¿cómo me sentiría si mi deseo ya estuviera realizado? Luego captura ese sentimiento, sumérgete en él, satura todo tu ser con la sensación de haber alcanzado tu meta, de ya ser la persona que deseas ser, de ya poseer aquello que deseas poseer. Considera el caso de un querido amigo mío que deseaba un ascenso que la razón decía imposible. Había otros más calificados, con más experiencia y educación. La razón negaba su deseo. Sin embargo, comprendió este principio. Cada noche, antes de dormir, imaginaba a su superior felicitándolo por su ascenso. Sentía el apretón de manos, escuchaba las palabras de felicitación, sentía la alegría en su corazón. Se dormía en esa asunción. Durante semanas, nada cambió en el mundo exterior. La razón se burlaba, las circunstancias lo negaban. Pero él persistió en su asunción. Y un día, de repente, las condiciones se reacomodaron. La persona que iba a recibir el ascenso fue transferida a otro departamento. Y mi amigo, para asombro de todos, excepto de él mismo, recibió el ascenso que había asumido como suyo. ¿Qué ocurrió?
Había plantado en la conciencia la semilla de su deseo. Y aquello que se planta en la conciencia debe producir según su especie. La ley es impersonal, incorruptible. No le importa si la razón dice sí o no. Responde únicamente a la convicción de la conciencia. Verás, el mundo no está fuera de ti. No existe un mundo independiente de tu percepción de él. El mundo que experimentas es el mundo que percibes, y la percepción sigue a la concepción. Primero el concepto, luego la percepción que lo refleja. Primero la asunción, luego la experiencia que la confirma. Por lo tanto, si deseas creer en aquello que la razón niega, debes retirar tu atención de la razón que lo niega. Debes apartarte del problema y dirigirla hacia la solución. Ya no debes verte como alguien que desea, sino como alguien que ya tiene. No como alguien que se está convirtiendo, sino como alguien que ya es. El secreto está en el uso controlado de tu atención. Porque la atención es la forma más concentrada de energía psíquica. Donde va la atención, fluye la energía. Donde fluye la energía, la vida crece. Así que coloca tu atención en ser la persona que deseas ser. En tener lo que deseas tener, en hacer lo que deseas hacer. Deja que tu atención descanse allí, como si ya fuera un hecho cumplido. Muchos podrían pensar, pero eso es una ilusión, un autoengaño. Y yo te digo, toda transformación comienza con lo que la razón llamaría autoengaño. La oruga debe primero imaginarse mariposa antes de poder transformarse. El prisionero debe concebirse libre antes de alcanzar la libertad. El pobre debe reclamar la riqueza en conciencia antes de que la riqueza se materialice. Pero no es engaño. Porque te digo con verdad, la realidad espiritual precede y determina la realidad física. Aquello que reclamas en conciencia como verdadero acerca de ti mismo. Aunque tus sentidos aún no nieguen, es la realidad espiritual de la cual la realidad física tomará forma. Recuerda la historia bíblica del nacimiento de Isaac. Abraham y Sara eran ancianos, mucho más allá de la edad fértil. La razón negaba absolutamente la posibilidad de tener un hijo. Sin embargo, Dios prometió a Abraham, Sara, tu esposa, te dará un hijo. Y la Biblia nos dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Y qué es la justicia sino rectitud, el uso correcto de la conciencia? Abraham se atrevió a creer en lo que la razón negaba. Se atrevió a aceptar como hecho aquello que los sentidos declaraban imposible. Y de esa creencia, de esa asunción, surgió el cumplimiento de la promesa. Así es contigo. No necesitas saber cómo se cumplirá tu deseo, ni preocuparte por los medios. Tu tarea es simplemente asumir el sentimiento del deseo cumplido, creer que ya es verdad. Y persistir en esa asunción hasta que se solidifique en hecho externo. Recuerda las palabras de Job, decretarás una cosa, y te será establecida. Decreta, declara, asume, reclámalo como hecho. Y si eres fiel a esa asunción, debe volverse un hecho en tu mundo. Pero ¿cómo persistir cuando día tras día la evidencia de tus sentidos contradice tu asunción? Aquí es donde llega la verdadera prueba de la fe. Y por fe no me refiero a una creencia ciega, sino a una convicción consciente y controlada. Una certeza sentida de que lo que has asumido ya es tuyo. Persiste viviendo desde el final. Persiste asumiendo continuamente el sentimiento del deseo cumplido. Especialmente en esos momentos de quietud antes de dormir. Persiste permaneciendo fiel a tu asunción a pesar de toda evidencia contraria. Porque la evidencia solo muestra lo que has sido, no lo que serás si cambias tu conciencia. Recuerda la historia del hombre de la mano paralizada a quien Jesús sanó. Jesús no le dijo,
tu mano será restaurada. No. Le ordenó, extiende tu mano. Lo llamó a realizar una acción que la razón decía imposible. Y al extender su mano en la imaginación, al atreverse a asumir que podía hacer lo que la razón decía que no podía, su mano fue restaurada. Ese es el patrón que debes seguir. Debes atreverte a hacer en imaginación lo que la razón dice que no puede hacerse. Debes atreverte a hacer en imaginación lo que la razón dice que no puede ser en la realidad. Y recuerda, hay un intervalo de tiempo entre tu asunción y su cumplimiento, el periodo entre la siembra de la semilla y la cosecha. La Biblia lo llama la plenitud del tiempo. Durante este intervalo no debes vacilar en tu asunción. Porque si lo haces, eres como el hombre que plantó una semilla y luego la desenterraba a diario para ver si crecía. Confía en la ley. Habiendo plantado la semilla en la conciencia al asumir el sentimiento de tu deseo cumplido, sigue con tus asuntos diarios con la serena seguridad de que aquello que has asumido debe manifestarse en tu mundo. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿hay algo demasiado grande para lograrse mediante este principio? Y yo les digo, los únicos límites son los que ustedes mismos colocan en su propia conciencia. Todas las cosas son posibles al que cree. No algunas cosas, no cosas fáciles, no cosas razonables, todas las cosas. ¿Deseas riqueza, salud, amor, fama, logro? Todo ello no son más que estados de conciencia. Y puedes entrar en cualquier estado por la puerta de la asunción. Asume la riqueza. Y aunque tu cuenta bancaria solo muestre centavos, habrás puesto en movimiento la ley que debe traer abundancia. Asume la salud. Y aunque tu cuerpo muestre síntomas de enfermedad, habrás plantado la semilla que debe florecer en bienestar. Ahora déjame hablar de un principio dentro de este principio que, al comprenderse, puede acelerar la manifestación de tu deseo. Y ese es el principio de la revisión. Al final de cada día, antes de dormir, repasa los acontecimientos del día. Pero no los repases tal como ocurrieron. Si no fueron de tu agrado, revísalos. Reescribe el guión. Ve el día como desearías que hubiera sido. Siente la satisfacción, la plenitud, la alegría de haber experimentado el día conforme a tus deseos y no conforme a tus recuerdos. Al hacer esto logras dos cosas. Primero, neutralizas los efectos negativos de las experiencias que no disfrutaste. Segundo, imprimes en tu subconsciente las experiencias que preferirías tener, preparando así el terreno para experiencias deseables similares en el futuro. Por ejemplo, si tuviste una discusión con alguien durante el día, revísala. Ve la conversación desarrollarse en armonía y respeto mutuo. Siente la satisfacción de una comunicación clara y comprensiva. Si fracasaste en algún empeño, revísalo. Vuélvete a ver teniendo éxito. Siente la emoción del logro. Esta práctica de la revisión no es simple pensamiento ilusorio ni fantasía. Es el uso deliberado de la imaginación para revisar la memoria del día y, al hacerlo, revisar las estructuras en la conciencia que de otro modo perpetuarían experiencias indeseables similares. Recuerda, tus recuerdos son simplemente estados de conciencia que has entrado y experimentado. Al revisarlos, estás alterando la conciencia a un nivel fundamental. Y puesto que tu mundo exterior no es más que la sombra de tu conciencia, estás alterando así los patrones que moldean tus experiencias futuras. Permíteme ahora hablar sobre la persistencia, porque aquí es donde muchos fallan. Persistencia no significa esfuerzo consciente continuo. No significa pensar en tu deseo todo el día. De hecho, eso puede ser contraproducente, pues con frecuencia nace de un sentido de carencia, de reconocer que aún no tienes lo que deseas.
La verdadera persistencia es volver una y otra vez al sentimiento del deseo cumplido, especialmente en esos momentos somnolientos antes de dormir, y permitir que ese sentimiento impregne tu ser. Es atraparte a ti mismo cada vez que caes de nuevo en el viejo concepto de ti o en la antigua valoración de tu situación, y traerte con suavidad de vuelta a tu nueva asunción. Piénsalo como sintonizar una radio. Si quieres escuchar una emisora en particular, debes marcar su frecuencia. De forma similar, si quieres experimentar una realidad particular, debes sintonizar tu conciencia a la frecuencia de esa realidad al asumir el sentimiento de ya ser, ya hacer o ya tener lo que deseas. Y al persistir en esta nueva frecuencia de conciencia, tu mundo exterior debe reacomodarse para coincidir con tus convicciones internas. Porque esa es la ley, tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior objetivado en el tiempo y el espacio. Me viene a la mente una joven que vino a mí deseando matrimonio. Había estado en una relación durante años con un hombre que no mostraba inclinación alguna hacia el matrimonio. La razón declaraba su deseo imposible, pues el hombre había dicho explícitamente que no creía en el matrimonio. Sin embargo, ella aplicó este principio. Cada noche, antes de dormir, se ponía un anillo de bodas imaginario. Sentía su presencia en su dedo. Respondía a un nuevo nombre, el apellido de casada que anhelaba. Dormía como si su deseo ya estuviera cumplido. Durante un tiempo nada cambió externamente, de hecho, la relación pareció empeorar. Aún así persistió en su asunción. Y entonces, de una manera que nunca podría haber planeado ni anticipado, las circunstancias cambiaron. El hombre experimentó una profunda transformación interior, un cambio de corazón tan completo que propuso matrimonio, para su propia sorpresa. ¿Qué ocurrió? ¿Ella lo cambió? No, ella se cambió a sí misma. Transformó su propia conciencia de la de una mujer no casada a la de una esposa, y su mundo, incluido el hombre, se reacomodó para coincidir con su nuevo autoconcepto. Esto es crucial entender, no necesitas manipular a otros ni maquinar planes sobre cómo se cumplirá tu deseo. Tu única tarea es asumir la conciencia, el sentimiento, el autoconcepto que sería tuyo si tu deseo ya estuviera cumplido. Entonces la inteligencia infinita de tu mente subconsciente traerá el cumplimiento de maneras que ahora no puedes imaginar. La Biblia dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Esto significa no depender de tu mente racional para mostrarte cómo se realizará tu deseo. Confía, en cambio, en la sabiduría de tu subconsciente, que conoce 1000 maneras de traer el cumplimiento de tu deseo donde tú no ves ninguna. Otra pregunta frecuente es, ¿y si tengo deseos conflictivos? Esto es ciertamente común, porque el corazón humano es complejo. Puedes desear riqueza y, al mismo tiempo, temer las responsabilidades que conlleva. Puedes desear una relación y, al mismo tiempo, temer la vulnerabilidad que exige. Puedes desear logros y, al mismo tiempo, temer la visibilidad que implican. La solución está en clarificar tu deseo más fundamental, la esencia de lo que verdaderamente quieres, y asumir eso. Deja que los detalles se arreglen solos. Por ejemplo, si deseas riqueza, no te enfoques en la cantidad específica o en los medios, sino en el sentimiento de abundancia, seguridad y libertad que la riqueza aportaría. Asume ese sentimiento y deja que la manifestación exterior adopte la forma que sea más apropiada. Ahora, algunos se preguntan sobre el tiempo, ¿cuánto debo persistir antes de que mi deseo se manifieste? La respuesta varía, pues depende de varios factores, la intensidad de tu deseo, la consistencia de tu asunción, el grado en que tu asunción difiere de tus circunstancias actuales y tu disposición a soltar el apego sobre cómo y cuándo se cumplirá tu deseo.
La Biblia habla de la plenitud del tiempo, ese momento en que las condiciones han madurado para permitir la manifestación de tu deseo. Este tiempo no es arbitrario, sino que está determinado por la compleja interacción entre la conciencia y la manifestación. Sin embargo, puedo decirte esto, la manifestación a menudo llega cuando más la necesitas, no cuando más la quieres. Y con frecuencia aparece en un momento de entrega, cuando has soltado toda ansiedad sobre su llegada y descansas en la tranquila confianza de que lo que es tuyo no puede perderse, que lo que has asumido en la conciencia debe manifestarse en tu mundo. Recuerdo a un hombre que deseaba un empleo específico. Persistió en la asunción de que el puesto ya era suyo. Sin embargo, pasaron meses sin oferta. Finalmente se rindió, no en derrota, sino en la calma seguridad de que el empleo, o algo mejor, ya era suyo en la conciencia y por tanto debía materializarse en su experiencia. Soltó toda ansiedad, toda comprobación compulsiva de resultados, y simplemente vivió desde el estado de estar felizmente empleado. A la semana de esa entrega recibió una oferta, no para el empleo concreto que inicialmente buscaba, sino para un puesto superior en la misma empresa, uno que se ajustaba mejor a sus habilidades y ofrecía mayor oportunidad de avance. La ley había obrado no según su concepción limitada, sino conforme a la esencia de su deseo. Esto me lleva a un punto importante, la ley siempre obra para la realización de la esencia de tu deseo, no necesariamente en la forma específica que hayas concebido. Confía en la sabiduría de tu mente más profunda para atraer la expresión perfecta de tu deseo, la cual puede incluso superar tus expectativas conscientes. Ahora abordemos quizás el aspecto más desafiante de creer en aquello que la razón niega, la persistencia de las circunstancias actuales que contradicen tu deseo. ¿Cómo mantener tu suposición frente a una evidencia aparentemente abrumadora en sentido contrario? Primero, reconoce que lo que estás experimentando ahora es el efecto de tus suposiciones y creencias pasadas. No tiene poder para determinar tu futuro, a menos que tú le concedas ese poder al aceptarlo como una limitación de lo que es posible para ti. Segundo, practica la disciplina de la atención. Donde colocas tu atención determina tu experiencia. Si te enfocas en las limitaciones actuales, las perpetúas. Si te enfocas en tu suposición, en el sentimiento de tu deseo cumplido, llamas a ese estado a manifestarse. Tercero, cultiva gratitud por lo que está por venir, como si ya estuviera aquí. La gratitud es un estado poderoso que alinea tu energía con la receptividad y la abundancia, en lugar de la carencia y la limitación. Finalmente, recuerda que la manifestación exterior sigue a la suposición interior, no al revés. No crees porque ves, ves porque has creído. Por lo tanto, persiste en tu suposición a pesar de toda evidencia contraria, sabiendo que la evidencia eventualmente debe conformarse a tu suposición si permaneces fiel a ella. Considera la historia bíblica de Josué y los muros de Jericó. Se les ordenó a los israelitas marchar alrededor de la ciudad fortificada una vez al día durante 6 días y 7 veces en el séptimo día. Luego debían dar un gran grito, y los muros caerían. Desde la perspectiva de la razón, esto era absurdo. ¿Cómo podrían el marchar y gritar derribar muros de piedra macizos? Sin embargo, obedecieron, persistiendo en una acción que no tenía sentido racional. Y en el séptimo día, después de la séptima vuelta, cuando gritaron, los muros cayeron. Esta historia ilustra perfectamente nuestro principio. El marchar simboliza la persistencia diaria en tu suposición, a pesar de toda evidencia contraria. El grito representa la convicción total final, la certeza interior de que lo que has asumido es ahora un hecho consumado. Y la caída de los muros simboliza el derrumbe de las limitaciones que te han mantenido alejado de tu deseo.
Así sucede en tu vida. Los muros de las circunstancias que la razón dice que no pueden ser derribados caerán cuando persistas en la suposición de tu deseo cumplido. Alcanza ese momento de aceptación completa, ese saber interior de que lo que has asumido en tu conciencia es ahora tu realidad. Permíteme ahora dirigirme a aquellos que enfrentan desafíos específicos, problemas de salud, dificultades financieras, conflictos en las relaciones o obstáculos en la carrera. En cada caso, el principio sigue siendo el mismo, aunque su aplicación puede variar ligeramente. Si estás lidiando con problemas de salud, cambia tu atención del problema a la solución. En lugar de identificarte con la enfermedad, identifícate con la salud perfecta. Siente el alivio, la energía, la vitalidad que serían tuyos si estuvieras completamente sano. Da gracias por tu salud perfecta como si ya se hubiera manifestado. Duerme en la suposición del bienestar perfecto. Si tu desafío es financiero, asume el sentimiento de abundancia. ¿Cómo se sentiría tener más que suficiente? ¿Cómo te moverías? ¿Qué pensamientos llenarían tu mente si la preocupación económica ya no existiera? Asume ese estado. Vive desde esa convicción, especialmente al quedarte dormido por la noche. Para las dificultades en las relaciones, asume el sentimiento de la relación ideal. ¿Cómo te sentirías si tu relación fuera armoniosa, amorosa y plena? Asume ese sentimiento. Ve a la otra persona como deseas que sea, no como tus recuerdos te dicen que es. Recuerda, los demás solo pueden desempeñar el papel en tu vida que tu conciencia les asigna. Y si te enfrentas a obstáculos en tu carrera, asume el sentimiento de logro, reconocimiento y éxito. ¿Cómo se sentiría ser reconocido, respetado y recompensado por tus talentos y contribuciones? Asume ese sentimiento mientras te duermes y observa cómo comienzan a aparecer oportunidades que antes eran invisibles para ti. En todos los casos, la clave está en pasar de la conciencia del problema a la conciencia de la solución, de la atención a lo que es, a la atención a lo que podría ser y, en la realidad espiritual, ya es. Ahora debo abordar un malentendido común sobre este principio. Algunos creen que al asumir el sentimiento del deseo cumplido están participando en pensamiento mágico o tratando de manipular la realidad. Nada más lejos de la verdad. Tercero, cultiva gratitud por lo que está por venir, como si ya estuviera aquí. La gratitud es un estado poderoso que alinea tu energía con la receptividad y la abundancia, en lugar de la carencia y la limitación. Finalmente, recuerda que la manifestación exterior sigue a la suposición interior, no al revés. No crees porque ves, ves porque has creído. Por lo tanto, persiste en tu suposición a pesar de toda evidencia contraria, sabiendo que la evidencia eventualmente debe conformarse a tu suposición si permaneces fiel a ella. Considera la historia bíblica de Josué y los muros de Jericó. Se les ordenó a los israelitas marchar alrededor de la ciudad fortificada una vez al día durante 6 días y 7 veces en el 7º día. Luego debían dar un gran grito, y los muros caerían. Desde la perspectiva de la razón, esto era absurdo. ¿Cómo podrían el marchar y gritar derribar muros de piedra macizos? Sin embargo, obedecieron, persistiendo en una acción que no tenía sentido racional. Y en el 7º día, después de la 7ª vuelta, cuando gritaron, los muros cayeron. Esta historia ilustra perfectamente nuestro principio. El marchar simboliza la persistencia diaria en tu suposición, a pesar de toda evidencia contraria. El grito representa la convicción total final, la certeza interior de que lo que has asumido es ahora un hecho consumado. Y la caída de los muros simboliza el derrumbe de las limitaciones que te han mantenido alejado de tu deseo. Así sucede en tu vida.
Los muros de las circunstancias que la razón dice que no pueden ser derribados caerán cuando persistas en la suposición de tu deseo cumplido. Alcanza ese momento de aceptación completa, ese saber interior de que lo que has asumido en tu conciencia es ahora tu realidad. Permíteme ahora dirigirme a aquellos que enfrentan desafíos específicos, problemas de salud, dificultades financieras, conflictos en las relaciones o obstáculos en la carrera. Si simplemente la observas y rediriges tu atención a tu suposición, la duda pierde su control sobre tu conciencia. Piénsalo como entrenar a un cachorro, no lo castigas por desviarse, simplemente, de forma suave y constante, lo devuelves al lugar donde quieres que esté. Así con tu mente, cuando se desvía hacia la duda o la incredulidad, tráela de nuevo, sin crítica hacia ti mismo, al sentimiento de tu deseo cumplido. Una práctica que puede ayudarte en tiempos de duda es preguntarte: ¿cómo se sentiría si mi deseo ya estuviera realizado? Luego captura ese sentimiento y amplifícalo. Porque el sentimiento es la oración, y el sentimiento es el camino hacia el subconsciente. Permíteme ahora compartir contigo uno de los aspectos más poderosos de este principio, uno que puede transformar tu vida no solo en áreas específicas, sino en su totalidad, la suposición de un nuevo concepto del yo, una nueva suposición básica sobre quién y qué eres. Aunque es valioso asumir deseos específicos cumplidos, es mucho más poderoso asumir un nuevo concepto de ti mismo. Tu concepto del yo, tu suposición básica sobre ti, es la base de la cual surgen todas las manifestaciones específicas. Por ejemplo, si tu concepto del yo es soy desafortunado, las cosas nunca me salen bien. Sin importar los deseos específicos que asumas, esa creencia fundamental lo saboteará. Pero si tu concepto del yo es soy bendecido, las cosas siempre resultan de manera maravillosa para mí. Entonces, incluso sin enfocarte en deseos específicos, tu vida se llenará de manifestaciones maravillosas. Por lo tanto, además de asumir el sentimiento de deseos específicos cumplidos, trabaja en asumir un nuevo y más elevado concepto de ti mismo. Mírate como la persona que te gustaría ser en carácter, en actitud, en perspectiva. Siente las emociones que esa persona sentiría. Condúcete como esa persona se conduciría. Y al quedarte dormido cada noche, afirma en silencio pero con sentimiento: yo soy aquello que deseo ser. Haz de este tu último pensamiento antes de dormir, y tu subconsciente trabajará durante la noche para llevar tu vida exterior a la conformidad con este nuevo concepto del yo. Recuerda, el mundo es tu espejo, reflejando tu concepción de ti mismo. Cambia el concepto, y cambiará el reflejo. Esta es la jerarquía de la suposición. No se trata meramente de asumir que cambian condiciones específicas, sino de asumir que tú has cambiado. Y al hacerlo, cambiar todas las condiciones. Permíteme compartir contigo un secreto que pocos comprenden, pero que puede acelerar la manifestación de tus deseos. Y ese secreto es este: tus deseos ya están cumplidos en la dimensión espiritual, que es la única dimensión real. Lo que deseas ya existe. Tu tarea no es crearlo, sino reclamarlo, entrar en el estado de conciencia en el que puedes percibir y experimentar lo que ya es. El tiempo es simplemente una convención de los sentidos físicos, una forma en que la mente humana limitada organiza la experiencia. En realidad, todos los tiempos existen simultáneamente. El estado futuro que deseas no está esperando ser creado, está esperando ser accedido, mediante un cambio en tu conciencia. Este entendimiento elimina la ansiedad y la tensión del proceso de manifestación. No necesitas preguntarte si tu deseo será cumplido, solo cuando alinearás tu conciencia con el estado donde ya está cumplido. Por eso enseño la asunción del sentimiento del deseo cumplido.
Al asumir este sentimiento, no estás creando algo nuevo, sino alineándote con lo que ya existe en una dimensión más allá del tiempo y del espacio físico. Estás sintonizando tu conciencia con la frecuencia donde tu deseo ya es una realidad. El poeta William Blake entendió esto cuando escribió: la eternidad está enamorada de las producciones del tiempo. La dimensión eterna, la realidad espiritual, ama expresarse a través de la dimensión temporal, el mundo físico. Pero esa expresión solo puede ocurrir a través de la conciencia, mediante el medio de tus suposiciones y creencias. Así que cuando la razón niegue la posibilidad de tu deseo, recuerda que la razón está limitada a lo que ha sido, a lo que se conoce, a lo que se ha experimentado en el pasado. No puede comprender lo que existe en la dimensión espiritual esperando ser expresado en lo físico. Al asumir el sentimiento de tu deseo cumplido, no estás desafiando la razón, estás trascendiéndola. Estás operando desde una ley superior que reemplaza la ley de causa y efecto tal como la entiende la mente racional. En conclusión, permíteme recordarte una verdad profunda: eres más de lo que aparentas ser. No eres solo un ser físico que tiene experiencias espirituales ocasionales. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia física. Y como ser espiritual, tienes a tu disposición todo el poder creador del universo. La clave para acceder a ese poder reside en tu conciencia, en aquello de lo que eres consciente de ser. Cuando la razón niegue aquello que deseas, recuerda que la razón solo habla de lo que ha sido, no de lo que puede ser. Y lo que puede ser está limitado únicamente por lo que estés dispuesto a asumir como verdad. Por lo tanto, atrévete a asumir lo que la razón niega. Atrévete a creer en la realidad de tu deseo a pesar de toda evidencia en contra. Atrévete a decir: aunque todo lo niegue, sé que soy aquello que deseo ser. Al quedarte dormido esta noche, lleva contigo este único pensamiento: yo soy aquello que deseo ser. Siente su verdad. Descansa en su certeza. Y mientras persistas en esta suposición, descubrirás el poder milagroso de creer en lo que la razón no cree. Porque lo que crees, te conviertes. Lo que asumes, logras. Lo que reclamas en conciencia como ya verdadero, debe manifestarse en tu mundo. Esta es la ley. Esta es la promesa. Este es el poder que yace dentro de ti, esperando ser reconocido y expresado. Ahora voy a compartir contigo 6 palabras que contienen dentro de sí el poder absoluto para transformar tu mundo y atraer abundancia ilimitada a tu vida. Estas no son simples palabras, son las semillas mismas de la creación, el poder vivo de Dios en expresión. Las 6 palabras son: yo soy la fuente de toda abundancia. Quizás pienses que son palabras simples, pero te digo con absoluta convicción que dentro de estas 6 palabras se oculta el secreto de toda creación, toda manifestación, toda abundancia. Porque, ves, estas palabras contienen las 2 palabras más poderosas de toda la Escritura. Yo soy, seguidas del reconocimiento de tu verdadera naturaleza como la fuente de toda abundancia. Permíteme explicarte por qué estas 6 palabras poseen un poder tan inmenso. Primero, debes entender que tu yo soy es Dios. Esto no es blasfemia. Es la verdad más profunda de la Escritura. Cuando Moisés preguntó a Dios su nombre, él respondió: yo soy el que soy. Ese yo soy es tu verdadera identidad, tu naturaleza divina, tu yo real. Cuando pronuncias estas 6 palabras, yo soy la fuente de toda abundancia, no estás haciendo una afirmación, estás haciendo un reconocimiento. Estás reconociendo tu verdadera identidad como el creador de tu mundo. Porque la abundancia no viene a ti, fluye a través de ti. Tú eres su fuente. Muchos me dicen:
Neville, he intentado afirmaciones antes y no funcionan. Pero te digo ahora, estas 6 palabras no son una afirmación, son una declaración de verdad absoluta. Son un reconocimiento de quién eres realmente. Y cuando se pronuncian con entendimiento y sentimiento, deben producir resultados. Déjame explicarte por qué estas 6 palabras son tan poderosas. Las palabras Yosa contienen dentro de sí todo el poder creativo del universo. Lo que siga a tu yo soy, te conviertes en ello. Por lo tanto, cuando dices, yo soy la fuente de toda abundancia, literalmente te conviertes en la fuente de toda abundancia en tu experiencia. Considera esto. Todo en tu mundo es tú mismo proyectado hacia afuera. Cada dólar en tu cuenta bancaria, cada oportunidad que aparece, cada circunstancia abundante en tu vida. Todo es tu propia conciencia manifestada. Por lo tanto, cuando declaras, yo soy la fuente de toda abundancia, estás reconociendo esta verdad fundamental. Ahora, algo fascinante sobre estas 6 palabras. Deben ser pronunciadas con sentimiento, no con emoción, sino con una sensación de naturalidad. Cuando digas estas palabras, debes sentir que son verdad, no que lo serán algún día, sino que lo son ahora. Déjame darte un ejemplo perfecto de las Escrituras. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No estaba haciendo una afirmación, estaba declarando un hecho. Estaba reconociendo su verdadera identidad. Y exactamente así debes pronunciar tú estas 6 palabras. Quizás pienses, pero Neville, ¿cómo puedo ser la fuente de toda abundancia cuando mis circunstancias actuales muestran escasez? Déjame decirte algo. Tus circunstancias solo te muestran tus creencias pasadas manifestadas. No tienen poder sobre tu yo soy, a menos que tú se lo des. Cuando pronuncias estas 6 palabras, yo soy la fuente de toda abundancia, estás recreando literalmente tu mundo. Porque tu mundo debe conformarse a tus declaraciones de yo soy. No tiene elección. Es ley. Aquí está cómo debes usarlas correctamente. Pronúncialas inmediatamente al despertar. Antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en tu día, declara con total convicción. Yo soy la fuente de toda abundancia. Pero, y esto es crucial, debes sentir la verdad de estas palabras al decirlas. Siente cómo se siente ser la fuente de toda abundancia. Siente su naturalidad. Siente su realidad. Porque el sentimiento es el secreto. Y sin el sentimiento, las palabras están vacías. Durante el día, cada vez que te enfrentes a una apariencia de carencia o limitación, repite estas palabras para ti mismo. No como una negación de la apariencia, sino como un recordatorio de tu verdadera identidad. Porque la carencia y la limitación no tienen poder en la presencia de estas 6 palabras cuando se entienden y se sienten correctamente. Recuerda este principio. Lo que reconoces ser, te conviertes. Por lo tanto, cuando te reconoces como la fuente de toda abundancia al pronunciar estas 6 palabras, debes convertirte en eso en tu experiencia. Muchos cometen el error de buscar la abundancia fuera de sí mismos, en su trabajo, en las circunstancias, en otras personas. Pero te digo ahora, la abundancia solo puede venir a través de ti, porque tú eres su fuente. Cuando te vayas a dormir por la noche, deja que estas 6 palabras sean lo último en tu conciencia. Yo soy la fuente de toda abundancia. Siente cómo se siente serlo. Deja que esa sensación impregne tu conciencia mientras te duermes. Porque el sentimiento con el que te duermes tiende a revestirse de forma. Recuerda este otro principio. Tu conciencia es la única realidad. Por lo tanto,
Cuando llenas tu conciencia con estas 6 palabras y su verdadero significado, estás literalmente creando una realidad abundante.